Vamos a hablar un poco desde el punto de vista del arte y por qué lo vamos a enfocar desde este lugar. El arte es importantísimo para la construcción de las sociedades. Sin el arte no tendríamos este conjunto, esta amalgama de personas habitando en un mismo espacio, ¿cierto? Y compartiendo una cantidad de ideas y teniendo ciertas diferencias a través de ellas. Entonces, los primeros hombres, cuando empiezan a pintar sus historias, empiezan a narrar la historia. ¿Pero qué es la historia? La historia es un cúmulo gigantesco de muchos hechos, ¿cierto? Que van a confluir y hay que resumirlos. O sea, la historia no es lo que fue, sino que en la realidad la historia termina siendo lo que nos contaron que fue, ¿sí? Entonces, la historia se resume en eso, en hechos que son importantes y que se van a consolidar y a contar desde determinados puntos de vista, ya sean religiosos, ya sean desde la educación, ya sean desde la filosofía o desde los gobiernos. Pero ¿qué tiene que ver el arte ahí? Entonces, como lo vemos acá, y en esta frase, el arte como dispositivo mnemotécnico fue el primer aparato de transmisión de la especie, mucho antes que la escritura. Es tan importante decirlo así porque la primera manera en que aprendimos a nosotros a comunicar o a decir cosas nace a través de nuestra expresión, a través de las imágenes, antes de consolidar unos lenguajes y mucho antes de aprenderlos a escribir. Y es tan importante y se ha quedado tanto en nosotros que lo hacemos de manera innata y asumimos que ya está ahí, por eso lo leemos de una manera tan fácil. Pero ¿qué es un dispositivo mnemotécnico? ¿Sí? Son todas unas herramientas que se utilizan para generar memoria. Para generar memoria, y el tema aquí central es la creación de memoria a través del arte. Entonces, el tema o el título que se le ha dado a esta breve intervención es el arte en los procesos de creación de memorias colectivas. Sí, yo no voy a hablar desde el punto de educación, ni de religión, ni filosofías, las vamos a tocar, pero vamos a ver cómo todos esos elementos de lo que los otros compañeros están hablando se nutren, se han alimentado y lo seguirán haciendo a través de lo que nosotros denominamos arte, que es la forma de expresión más grande que tenemos los seres humanos, y que vamos a encontrar ciertos choques. Entonces, primero que tiene en cuenta todos estos sistemas que nos tratan de generar memoria o vincularnos a nosotros en algún tipo de pensamiento desde la fuente que sea de cualquiera de ellas, es que ellos tienen muy claro lo siguiente, ¿cierto? Tanto políticos, tanto religiosos, tanto gobernantes, tanto industriales, toda persona con cierta cantidad de poder que quiera insertar una idea en una masa, en un público, tiene muy claro esto, que la memoria es un perro al que se le tira un hueso y te trae cualquier cosa. Entonces, para combatir eso, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar con ciertas ideas, dentro de las cuales hay que empezar a cultivar, ¿sí? Entonces nos empiezan a llenar de mensajes y de ciertas cantidades y de muchas imágenes que nos van a reforzar una idea que va a ir germinando. Entonces ya veíamos por ahí la pregunta de un compañero que nos decía, bueno, ¿cuál de los dos sistemas es válido en la que hicieron ahora? ¿Sí? Entonces resulta que cada uno de esos sistemas ha ido vinculando sus ideas. Una está defendiendo ciertos poderes y el otro quiere defender la libertad. Para tomar un pequeño ejemplo, sobre todo desde elementos políticos o desde elementos religiosos, si lo quisiéramos hacer también, podríamos saber que todas religiones, ¿cierto? Cualquiera empieza a cultivar y empieza a defender unos proyectos y para ellos es importante entender que cada grupo que ejerce un control cree que tiene la verdad en sus manos y tiene que desvirtuar a la otra para sobreponerse. Defender. Entonces, ¿cómo se defiende eso? Hay que decirle a la gente reiteradamente que lo que está pensando el otro no es así, ¿sí? Que lo que yo tengo es la verdad y que yo los voy a salvar. Ejemplo, lo decía Cristian ahora, los vamos a salvar del castrochavismo, ¿cierto? Pero nos van a meter en otros líos mucho más grandes, pero nos están salvando de algunas cosas. Y hay que promoverlo. En la imagen que tenemos allí, vamos a tomar unos ejemplos de nivel global, pero vamos a mirar que eso recurre también en nuestro día a día. Entonces vamos a mirar unos ejemplos de nuestra Colombia y de cosas que nos atañen a nosotros. Y se ha utilizado el arte en estos casos. Ejemplos aquí, miraremos un ejemplo de una dictadura, tomé la de Franco, ¿cierto? Porque maneja todos esos elementos de control de un pueblo, de dominación a través de reiterar ideas, pero también a través del control militar, que es lo que hacen las dictaduras, ¿sí? Y lo que ellos hacen es cultivar a través de elementos como estos, aparecen elementos como la arquitectura, donde van a aparecer los palacios, ¿cierto? Que representan a los gobiernos, Casa de Nariño, un ejemplo, el Reichstag para representar a los alemanes, la Casa Blanca, que son referentes desde el arte, donde se construye, ¿qué? La creación de las memorias. Usted simplemente ve un edificio, una construcción de cualquier
cultura, cualquier país, y ya sabe de dónde es, pero eso tiene una consolidación, ¿cierto? Que se mueve bajo esos puntos: cultivar, defender y promover. Lo vamos a ver desde políticas de Estado, pero más interesante aún, también para que no creamos que estos medios de control, los medios de dominación, como se están diciendo, de insertarnos en otras ideas, no tienen un opuesto, es sobre la resistencia. Ahí es donde es más interesante el arte. ¿Por qué? Porque los estados o los poderosos, ¿cierto?, desde cualquiera de esos puntos de vista tienen muchos recursos. Entonces, por ejemplo, para un dictador, llámese Franco, llámese Mussolini, llámese Hitler, ¿cierto?, cualquiera de ellos, en cualquiera de las dictaduras, ellos tienen el servicio del Estado a su poder, pero, y tienen a ciertos artistas que van a ayudar a reforzar esas ideas, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos nosotros para que esas ideas no calen? ¿Cómo generamos una resistencia? Ahí es donde yo veo el valor más significativo del arte, donde vamos a encontrar nosotros una lucha de ideas. Entonces, al otro lado de la España de Franco, tenemos un cuadrito muy representativo, no sé si alguien me recuerda el nombre de alguno de ustedes, ¿lo hemos visto? Guernica, de Pablo Picasso, ¿sí? ¿Qué hace? ¿A través de qué? De lo que él puede hacer, de lo que él puede producir, está denunciando, ¿cierto? Estamos en contra de esto a través de no de unas marchas, no de elementos, digamos, de voy a destruir ciertas imágenes, porque eso también se hace cuando no estoy de acuerdo, cuando una dictadura está en el poder, lo que se hace es destruir los símbolos. Los símbolos creados a través del arte generaron memorias muy arraigadas colectivamente. Entonces, por ejemplo, cuando este señor cae, a ese caballito que está allí, a él le tumban la cabeza a la estatua. ¿Para qué? Para decir, ya no está aquí. Si ustedes de pronto recuerdan, o de pronto, bueno, tal vez ustedes no, pero sus docentes, cuando caen en el Medio Oriente, ¿cierto?, Saddam Hussein, lo primero que hicieron fue ir a tumbar las estatuas donde estaba Hussein. O cuando caen los nazis, el movimiento nacionalsocialismo, lo primero que hacen es quemar y tumbar la esvástica, porque es el símbolo que identifica a ese grupo de control. Entonces es importante lo que hace Picasso, ¿cierto? Está denunciando a través de ¿qué? A través de su forma de expresarse, que es la pintura. Él está ahí mostrando cómo esas políticas agreden a un grupo de personas y está llamando a una especie de liberación. Hay otras miradas, pero no creamos que eso es tan gratis. Detrás del señor Picasso también habían otras fuerzas políticas de otros países, ¿cierto?, que están interesados ¿en qué? En que esta doctrina de este señor no surja. Y la vemos ahorita. ¿Qué le pasa a Venezuela? Ellos tienen un control allá total, pero hay unas inyecciones desde otras cantidades y unas presiones externas. ¿Para qué? Para derribar el control que ellos tienen. Entonces, vamos a lo siguiente. Somos milenarios y esto funciona es a través del tiempo y se refuerza es con mucho esfuerzo. Aquí hay dos imágenes muy claras que nos van a mostrar eso, ¿cierto? Entonces son unos monumentos, ¿sí?, a través de algo que es arquitectónico, basado en el origen, la piedra. ¿Por qué la piedra es tan importante para las primeras culturas y en la creación de las primeras obras de arte? Porque es pesado, es duradero y es monolítico, como lo decimos así. Entonces él se va a conservar y preservar a través del tiempo, ¿sí? Esa idea que tenemos allí, ahí tenemos una idea plasmada de unos 4.000 o más, 4.500 o más años, y sigue allí, que son las pirámides de ¿qué? La conocemos, ¿cierto? Entonces ahí ya nos cultivaron, ya hay una información, pero al otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Acá, ¿no? ¿Qué tenemos al otro lado? Tenemos algo muy cercano a nosotros, es San Agustín, pero ¿qué pasa? No tiene ese despliegue mediático que tienen las otras. Y es tan válida esa construcción de ideas, desde los pueblos pequeños como tenemos acá y de las otras culturas pequeñitas como la que tenemos al otro lado. Pero entonces, ¿qué pasó allí? Esas construcciones artísticas y ese refuerzo allí de esa construcción de esa pirámide, en el caso que tenemos allí, tiene todo un aparato social, económico, político y religioso detrás de ella, muchísimo mayor que el otro. Entonces, donde los medios han influido para que ustedes conozcan y conozcamos todo ese Egipto, pero no conocemos culturas, ¿cierto?, que desarrollaron los mismos procesos a través del arte, pero que no tienen esa influencia de los medios, que también son muy importantes a la hora de difundir las ideas. Entonces, continuemos aquí. Los monumentos y estos lugares construidos del arte, y sobre todo desde la arquitectura, donde vamos a ver unos ejemplos, tienen unas funciones, ¿sí? El primero es hacer lugar. ¿Qué es cuando se hace lugar desde ejemplos de arquitectura? Cuando se habita, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un templo, ¿sí? Puedo tener un santuario, pero puedo tener un coliseo, puedo tener un museo. Son lugares pensados desde el arte para transmitir ideas y hacer lugar, ¿sí?
pero también hay que hacer durar, entonces deben de ser, como vimos allí, en piedra y duraderos a través del tiempo, porque es que las memorias se construyen es durante mucho, mucho tiempo. Las ideas, por ejemplo, de consolidar una cultura, un gobierno, una religión, un partido político, toman muchísimos años. Entonces los monumentos que yo voy a crear deben tener esa característica de perdurar en el tiempo. Y la más importante es hacer grupo. De nada serviría tener una idea de que quiero repartir de muchas personas si esa no le llega a determinados grupos, ¿sí? ¿Y por qué se fusionan esos grupos? Porque hay afinidad en esas ideas. Y lo vemos desde el principio, desde el primer hombre que observamos que pintó esas obras prehistóricas hasta los muros del Facebook. ¿Sí? ¿Cómo hace grupo usted en esa forma de expresión de Facebook? A través de la cantidad de amigos que tiene y los me gustan, y por ahí me dicen, este es Faru, y yo no tengo ni idea qué es eso. Pero ya, ¿cierto? Esa cantidad que tiene cantidad de seguidores. ¿Están haciendo qué? Grupo. Y lo que usted está transmitiendo ahí está llegando a otras personas. Entonces seguimos esos mismos procesos desde la antigüedad hasta la actualidad. Bueno, otra utilidad que se le da a esto, ¿cierto? Es el arte en los procesos de relajación, de distracción, ¿sí? Que todos los necesitamos en cualquier momento de la historia. Aquí vamos a ver dos ejemplos, ¿cierto? Un coliseo romano que se utilizaba para hacer las fiestas de los emperadores. ¿Y para qué? ¿Qué necesitaba él? Bueno, pues tengo un pueblo en crisis, ¿sí? Está sufriendo, tiene hambre, pero yo le traigo un espectáculo genial, los voy a emborrachar, les voy a poner toda la fiesta del mundo y ellos se van a olvidar de todo lo que les hace falta. Y nos pasa eso. Ejemplo, nos pasa cada 4 años, ¿sí? O nos pasa acá que nos transmiten una cantidad de eventos y sigue siendo el mismo dispositivo de configuración mnemotécnica, en caso un espacio que hace lugar y que sirve para distraer. Uno de hecho hace 2000 años y uno que lleva mucho menos, y los dos tienen exactamente la misma funcionalidad al momento de congregar, ¿qué? Congregar grupos en cuanto a algunas ideas. También tenemos que las ideas y las construcciones son tan importantes que a pesar de que haya cambios en la historia, hay que preservarlas, ¿sí? Si alguien está observando, acá tenemos una de las iglesias más hermosas, ¿cierto? La Santa Sofía, y en ella hay la transposición de 2 tipos de pensamientos, ¿cierto? Y 2 tipos de religiones, o también 2 culturas que se chocan, una desaparece y la otra está surgiendo. Una cae ahí en 1453 y llegan otros, sin llegar a dar los términos, y lo que se hace es lo siguiente, miremos acá. Entonces, es tan importante conservar los elementos y que ya se han permeado en la memoria de la gente que destruirlos es una ofensa, ¿cierto? Si los que llegaron a hacer esta ocupación acá hubiesen desmontado toda esa iglesia, toda esa estructura maravillosa que hay ahí, para tratar de imponer la nueva idea, no hubiese sido aceptada, porque es que meterse con las creencias, digamos, culturales, religiosas de un pueblo es extremadamente complejo. Eso nos ha generado miles de guerras, ¿sí? De las diferencias religiosas, las diferencias políticas o las diferencias en cuanto a las consolidaciones de la patria o las ideales patrimoniales, ¿cierto? No se pueden destruir fácilmente. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí hay algo interesantísimo. Lo que sucede es que simplemente se montan otros elementos que identifican la cultura. ¿Qué hicieron cuando llegaron allá? Montaron esas 4 torrecitas que ustedes ven ahí al lado y la convirtieron en una mezquita, ¿sí? Entonces lo que hace es una mutación de esos elementos que no pueden ser destruidos. Ya veremos qué pasa cuando se destruyen los elementos que han generado consolidación de memoria. Bueno, el otro ejemplo está aquí. Y el ejemplo está bajo lo que ustedes no pueden ver, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros allí? ¿2 ejemplos de qué? Son 2 iglesias, son 2 templos. La consolidación del templo a través de la idea artística de quien lo construye es muy interesante, porque todo templo, independiente de cualquier religión, ¿cierto? Es la casa de un ser grandioso, es un ser que es superior a nosotros. Es la casa de Dios. Y nosotros tenemos que vernos reducidos ante ella. Tiene que ser majestuosa porque tiene que ser un espacio diferente. Por eso usted entra a una iglesia tradicional, las antiguas, y son esas puertas gigantes, entradas de luz. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser pequeño, y esa es la idea que se está instaurando. Pero bajo de estas hay 2 elementos muy distintos. Ahí hay el choque de 2 culturas. Cuando llegan a América los españoles, empiezan en 2 objetivos, ¿cierto? Hay que desvirtuar la idea que ellos tienen de creencia política, pero más importante aún,
hay que desmontar las creencias religiosas de estos señores que son unos salvajes que creen en una especie de demonios, pues para la cultura que está llegando, que es la cultura dominante, y necesita insertar otra idea. Y debajo de estos dos, aunque mucha gente casi no lo sabe, generalmente hay unos templos precolombinos que eran muy importantes, son sitios de adoración precolombina y hay que sustituirlos, ¿sí? Y hay que empezar a montar sobre ellos una misma idea, o sea, es una religión traslapándose sobre otra, donde conservan algunas ideas. Y viene otro hecho maravilloso allí, que es el fenómeno de las vírgenes, y en las vírgenes vamos a ver nosotros una cantidad de elementos mezclados, porque hay cientos, puede que la virgen sea la misma, pero dependiendo del lugar donde ella aparece va a tomar características de ese lugar y va a retomar elementos ancestrales que habían allí, para poder, ¿qué? Para hacer esa transición lenta, ¿sí? Listo, continuemos. No me afane, profesor, nadie lo afanó. Llegamos acá. Acá quería llegar. Destruir la memoria creada a través de elementos artísticos y que ya consolidaron ideales nacionales, por ejemplo, en este caso es extremadamente grave. ¿A qué le echaron mano, niños, los nazis en 1933? ¿Sí? No. Cambiaron a los judíos, pero resulta que no. Para desbaratar la idea y consolidar la idea que ellos tienen, quemaron el Reichstag, que es el templo de la ideología política de ellos, y le echaron la culpa a los otros. Sí, entonces el pueblo se enfurece levantándose en contra de ese otro grupo que no hizo nada, y fueron los mismos nazis los que quemaron su templo, su lugar de ideología. ¿Para qué? Para culpar a los otros. Entonces se consolida esa idea. Entonces es extremadamente grave. Pero también a través del arte, y el llamado es a eso, ¿cierto? ¿Cómo a través del arte yo puedo ir en contra de esos ideales? Y lo hace Chaplin en una película muy interesante que algún día ustedes deberían de buscar, ¿cierto? Se llama El Gran Dictador. Sí, los artistas tienen una capacidad muy impresionante de leer los movimientos, hacia dónde van las cosas. Él sabía hacia dónde se encaminaba todo esto y desarrolla El Gran Dictador como una crítica a ese sistema. ¿A través de qué? De una película. Sí, a través del arte yo puedo criticar todo un andamiaje, todo un montaje que está muy bien estructurado. ¿Y qué se ganó él? Se ganó, como decir ahora, objetivo militar, y tuvo que ser exiliado por ahora durante un tiempo porque lo persiguieron, porque tenía unos enemigos con tremendo poder detrás. Pero para no irnos tan lejos, nos sucedió en Colombia. O sea, nosotros vemos el Reichstag como una cosa muy alejada, pero en Colombia, hacia el año 85 más o menos, creo, nos queman el Palacio de Justicia. Sí, hay una cantidad de ideales políticos que se querían ahí, una lucha de dos ideas, una guerrilla que entra a destruir ciertos archivos, pero algunos dicen que es patrocinada por narcotraficantes. No sé, eso hay una cantidad de historias detrás de eso, pero ¿qué están quemando? Un símbolo nacional. ¿Pero quién lo quema? Lo queman también los que entran a defenderlo. Y tenemos allí una de las grandes tragedias nacionales, ¿a través de qué? De la destrucción de un símbolo de memoria, y tenemos una cantidad de víctimas allí que apenas está saliendo a la luz, porque es el choque de dos ideas muy grandes, la idea del Estado y otra idea que se quiere liberar de ese Estado. Ahí que borran una identidad nacional, y todas las personas que están allí, actores o no de ese conflicto, los van a desaparecer. Muchísimos, apenas están reconociéndolos ahora, muchos años después, y quedan en el olvido, ¿cierto? Una cosa es, listo, eso pasó y le echamos la culpa al grupo que llegó, pero no a quienes reaccionaron defendiendo la patria, maestro, como lo dijo el coronel que ingresó esa vez a defender allí con sus tanques. Pero ¿qué hacen los artistas ahora? Como están olvidados, entonces vamos a mirar una obra de Doris Salcedo. Doris Salcedo, ¿qué hace? Vamos a recuperar la memoria de ese lugar, un lugar donde están las víctimas, y ella ¿qué hace? Imprimen todos los nombres, no solo de los que están allí, sino de personajes desaparecidos en confrontaciones entre el Estado y guerrillas. Entonces, la obra de arte que hace, revive y trae otra vez nuevamente, a través de unas expresiones estéticas, tomándose, apropiándose del lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Para qué? Para resarcir la memoria y decir, aquí sucedió algo, no nos permitan que olvidemos eso. Estamos denunciando atropellos, ¿cierto?, de corrientes, ¿sí?, que quieren hacer que olvidemos absolutamente todo, y vamos a denunciar eso. Esas personas están vivas, viven en la memoria de alguien. Bueno, otro ejemplo muy importante de esto es de cómo a través del arte podemos denunciar algo, ¿sí? Aquí tenemos las imágenes de Botero denunciando a Abu Ghraib, que es la cárcel, ¿cierto?, en donde ¿qué sucede? Hay una guerra entre los Estados Unidos, ellos se toman una región de Medio Oriente, y todas las personas que capturan son trasladadas a cárcel, y
no se sabe absolutamente qué pasa, sino cuando ya, muchos años después, empiezan a denunciar los hechos. Pero no pasó nada, ¿por qué? Porque eran los malos de la historia, ¿sí? Fueron los perdedores. Entonces la historia nos la cuentan los ganadores. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces empezamos a denunciar a través de elementos artísticos esos abusos, ¿sí? Cómo un pensamiento religioso es sometido a través de quien tiene el control militar. Entonces voy a denunciarlo a través de la pintura. Entonces, para que no crean que cuando nos sentamos ahí a pintar con los muchachos de décimos, cuando vemos cada una de esas vanguardias que me dicen, eso tan feo, eso que no, eso es construcción de ideales y de pensamiento, es una forma distinta de expresarse y decir, aquí estoy, mis ideas son válidas. Entonces, ¿cierto? Cerramos así. Gracias al arte, la memoria crece con el devenir del tiempo, articulando el mundo creado por el hombre. Estas acciones capturan gran parte del metarrelato de la historia humana. ¿Qué es ese metarrelato? Es el lugar donde confluyen absolutamente todas las historias y todos los ideales, tanto políticos, religiosos, económicos, educativos. Ese es el metarrelato de la construcción humana y cada uno de ellos toma el arte ya sea para defender o para contraatacar alguna de esas ideas. Entonces, sin el arte, como lo dice Michel Foucault, podríamos apostar que el hombre se borraría cual rostro dibujado en la arena sobre los límites del océano. Una frase maravillosa para decir que tenemos que consolidar nuestras ideas y que no se borren como un dibujito en la playa cuando llega una ola. Muchas gracias.